Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Ayer, en víspera del Día de los Trabajadores, el principal empleado público argentino, Mauricio Macri, tuvo una frase notable. Dijo, para que no haya dudas, textualmente, mi viejo me inculcó el trabajo. Y entonces criticó al padre y los que paraban, haciendo ver que él era un trabajador cuando en realidad es el primer descansador argentino. Porque en los primeros 4 meses de este año, Macri descansó un mes, 30 días. Y si tomamos todas las vacaciones que se tomó el primer descansador nacional, nos vamos a encontrar que no le hizo mucho caso al viejo, al que por otro lado, una semana después de haberlo enterrado, lo denostó. En esta sumatoria de irrealidades del presidente de los globos, ayer volvió a mentir al decir que se lo había inculcado el trabajo, o en todo caso, a lo mejor no mintió. Lo que no terminó de decir es que él no aprendió lo que el padre pretendió inculcarle. Y entonces, cuando uno el primer día de mayo se pone a historiar las fechas fundacionales de la protesta, que equivocadamente durante muchos años se llamó el Día del Trabajo, cuando en realidad es el Día de los Trabajadores, es decir, el ser humano protagonista como tal, cosa que empezó a hacer en la Argentina el peronismo. Pero más allá de esta disquisición del introito, queremos decir que esta es una fecha contradictoria, porque tenemos antecedentes de 2 situaciones ocurridas el 1 de mayo que marcaron a fuego 2 instancias contra el mismo usurpador y el verdadero enemigo de la Argentina, que se asoció después de Caseros con el bando unitario y que nunca dejó de tener socios en la Argentina, Gran Bretaña. Un día como hoy, cuando nadie podía imaginarlo, el país sufre una de las principales derrotas en la batalla por la soberanía, porque se crea la mayor dependencia económica con el país de los piratas. Se firma el pacto Roca-Rusimán. Y estamos hablando de un episodio ocurrido en 1933. Estamos hablando de 98 años para atrás. Pero otro 1 de mayo, después de haber pasado mucho tiempo, quizá por aquella necesidad de herir al pirata, sin olvidarnos de los nuestros que jugaron para la entrega, la Fuerza Aérea Argentina castigó duramente a la flota invasora de Malvinas en su bautismo de fuego en un combate con el extranjero, porque no nos olvidamos también que aviones argentinos de la Armada y de la Aeronáutica bombardearon la Plaza de Mayo contra el mismo pueblo argentino, por supuesto, otros aviadores, otro tiempo, financiado justamente desde Londres. Por eso es un día contradictorio en nuestra propia historia, porque ese pacto Roca-Rusimán nos postró, pero no era el único, porque había otros antecedentes de cómo se jugaba a favor del Imperio Británico, que hizo después de la batalla de Trafalgar, cuando vence a la escuadra española por un cambio de viento que favoreció a las velas de su escuadra, que hizo un trabajo notable penetrando en todos los países donde España tenía sus dominios, acercándose a través de las logias masónicas a los patriotas, y a muchos de ellos los cautivó, los metió adentro, favoreciéndolo con la entrega de armas y pólvora para la independencia de España de los países americanos. Inglaterra entonces quiso ser la heredera, y lo logró en gran parte, del poderoso imperio español donde nunca se ponía el sol.
¿Y qué ocurrió? Ocurrió que hubo antecedentes por ejemplo, el 2 de febrero de 1825, cuando todavía ni siquiera éramos una nación, cuando éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata, y cuando Gregorio Las Heras era gobernador de Buenos Aires. Un señor de apellido García, que era socio de Bernardino Rivadavia, ejercía el cargo que sería similar al ministro de Economía o de Hacienda y al de Relaciones Exteriores de este tiempo, del gobernador mencionado. ¿Y qué pasó? Se firmó con el embajador inglés Parich un tratado vergonzoso que fue el primer paso antes del pacto Roca-Reutemann de la sumisión al verdadero enemigo de la Argentina, Gran Bretaña. Y ese día se firma un pomposo tratado de amistad. Ese tratado de amistad, comercio y navegación era la claudicación de las Provincias Unidas a favor de los ingleses. Y después el otro antecedente es del 1 de mayo de 1933. Claro, hubo que esperar mucho tiempo para la dignificación. Antes le conté el bautismo de fuego de nuestra aeronáutica, que hizo un desastre, un día como hoy, a la flota invasora. Pero además hay un episodio central, porque se juraba la Constitución de 1853, pero también se juró la de 1949, la Constitución reformada, la primera Constitución en el mundo de los derechos humanos, que después las propias Naciones Unidas se basaron en la Constitución nuestra para empezar a hablar de derechos humanos desde el punto de vista jurídico. La Argentina, en aquella época, con la del 49, había establecido los derechos de la ancianidad, de la niñez, de la mujer, de los trabajadores, etc. ¿Y por qué había establecido los derechos del trabajador en la Constitución Nacional? Porque justamente se había establecido, mucho tiempo antes, el derecho de los trabajadores. Es decir, Perón, que había sido secretario de Trabajo y Previsión, se había dado cuenta de la necesidad de legislar sobre este tema, y así lo hizo en 1947, cuando un día como hoy anunciaba los derechos de los trabajadores. Y los derechos estaban dados porque había una violación del patrón, había una violación permanente. Fíjense ustedes que cuando era secretario de Trabajo y Previsión, lo primero que hace es el Estatuto del Peón de Campo. ¿Por qué? Porque era totalmente vulnerado como esclavo por los grandes terratenientes que veraneaban en Europa, exportando la carne argentina, justamente con los tratados ignominiosos con Inglaterra. Pero además de todo esto, hay antecedentes no muy claros en toda nuestra historia en las relaciones con los británicos. Y como el primer descansador, Mauricio Macri, juega con ese pacto de Londres, Washington y Tel Aviv, él está ubicado mental y políticamente en esa idea. Él considera que su padre le inculcó el trabajo fue siempre de patrón y de gerente, y nunca del otro lado, y a lo mejor por eso él no interpreta qué es trabajar en serio y cómo se hace para poder mantener la olla. Y hablando de ollas, hoy va a haber 300 ollas populares desde el Monumento del Trabajo hacia la Casa de Gobierno para hacer una postal internacional, para que dé vuelta por el mundo, del momento y del tiempo que hoy vivimos los argentinos. En el país de la comida, gente con hambre. Pero todo esto no refleja nada más que distintas etapas de un mismo día, que tiene su historia, que tiene historia de lucha, historia de consagración, y que además los que peinan canas se van a acordar que en los años más felices se elegía la reina de los trabajadores, es decir, era un momento de gloria y esplendor con el pleno empleo y con una Argentina que soñaba con ser potencia. La destruyeron, la esclavizaron y la devolvieron al tiempo de Roca-Reutemann, porque el gobierno de Macri firmó al mejor estilo de Rivadavia y García un empréstito y una deuda por 100 años. Este 1 de mayo es el Día de los Trabajadores en un país que no tiene en claro que gobernar es crear trabajo, y que lo único que damos como noticia de hace 3 años y medio es la pérdida del empleo,
la pérdida de las empresas, el cierre de comercios, de industria y el hecho de fundir a las pymes con la importación libre. En el Día de los Trabajadores, el saludo no tiene que ser para el trabajador que por suerte tiene trabajo, sino que tiene que ser la gran pregunta de las fuerzas quietas del músculo y del intelecto que hoy no tienen ocupación. Y no tengan duda, culpables hay muchos, pero el primer descansador es principal responsable de este momento y de este tiempo. De los argentinos depende un 1 de mayo mejor para dentro de poco tiempo.